como siempre hacemos, desde la ciudad de Santiago, hoy con cielo despejado a esta hora en la capital, 14 grados de temperatura según la Dirección Meteorológica de Chile, que para esta tarde proyecta una máxima de 33 en la región metropolitana. Oye, en el tránsito advierten de posibles restricciones en Avenida Vicuña Maquena al norte, esquina Monseñor Carlos Casanueva, esto en el límite de las comunas de Macul y Ñuñoa, debido a un accidente eléctrico en la empresa Sabor y Nestlé. Hay evacuación de personas en el lugar y corte de luz en el perímetro, piden mucha precaución. También se reporta una restricción de pista ahí en el Peñón con Nemesio Vicuña, en Puente Alto, debido a un vehículo abandonado tras un choque y un camión detenido en General Velázquez al norte, en el sector Portales, kilómetro 1, ocupando la pista derecha. Pida manejar con precaución. Si nos quieren actualizar temas del tránsito en Santiago y en otros puntos del país, o comentar algunas de las noticias del día, están siempre abiertas nuestras plataformas. Los leemos con el hashtag ADN Hoy y sus mensajes de voz al WhatsApp, al más 569-8521-2360. 8:04 minutos. 8:04 minutos. ADN. Ha sido uno de los temas de las últimas horas, lo adelantaba, sin ir más lejos, el miércoles aquí en el ADN Hoy la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y ayer se confirmó que el gobierno enviará ayuda humanitaria a Cuba en medio de la difícil situación que vive la isla. El presidente Gabriel Boric condenó el bloqueo de Estados Unidos a ese país y la Cancillería ya concretó una donación a UNICEF destinada a Cuba, por cierto. Mientras la oposición mantiene sus críticas, sostiene que existen en Chile otras prioridades. Paulina García, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, la verdad es que finalmente el gobierno ya tomó esta decisión de enviar ayuda humanitaria a la isla de Cuba en medio de lo que ustedes decían, esta crisis profunda humanitaria que está atravesando la isla de Cuba, crisis en torno al combustible, a la alimentación, todo por supuesto tras el bloqueo de Estados Unidos. En concreto, ayer lo que explicaban las autoridades es que se trata de un aporte económico que va a ser canalizado mediante el Fondo Chile contra la Pobreza, un mecanismo que también ha permitido hacer varios aportes humanitarios, entre otros, por ejemplo, a países como Ucrania y Gaza, que también han estado justamente en periodo de crisis. Una ayuda que por supuesto también no será directa, según decían las autoridades, al régimen cubano, será mediante organismos no gubernamentales, y eso es lo que decían ayer las autoridades, por ejemplo, mediante la UNICEF, con mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, es decir, los recursos no se van a transferir directamente al gobierno cubano, y el destino justamente de estos dineros sería utilizado para financiar programas de alimentación y atención a la población. Ayer el presidente Gabriel Boric defendió esta ayuda y dijo que si bien pueden haber diferencias con el gobierno cubano, nada justifica el bloqueo de Estados Unidos y el daño a los niños, el daño inocente. Misma postura que replicó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Llama la atención la indolencia de quienes cuestionan la decisión del gobierno de Chile de enviar ayuda humanitaria al pueblo cubano, porque al margen de la opinión que se tenga del régimen cubano, del cual personalmente soy muy crítico, esta ayuda no responde a presiones o cálculos políticos. Esta es una ayuda del Estado de Chile al pueblo cubano, no a su gobierno. Por lo mismo se canalizará a través de organismos multilaterales de Naciones Unidas. Ser críticos con el régimen cubano no puede significar ser indiferentes o indolentes con el hambre de su pueblo. Ya, una situación que se ha agravado porque el bloqueo lleva mucho tiempo, pero particularmente tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, Venezuela dejó de entregarle combustible a la isla y eso es lo que ha agravado la situación, al punto de que México, por ejemplo, ya envió 2 barcos con alimentos y hay otros países que también están planteando enviar ayuda humanitaria. Pero a partir de lo ocurrido en Venezuela, el propio presidente Donald Trump amenazó que aquellos países que negociaran, que enviaran, que interrumpieran el bloqueo con la isla, podrían tener algunas sanciones. Y desde ese punto de vista, Paulina, desde el primer momento se le preguntó a la Cancillería si esta entrega, si este envío de ayuda podría significar para Chile algún problema con el gobierno de Trump.
Claro, ayer fue una de las interrogantes que se le hizo al canciller en el Palacio de la Moneda, lugar donde hizo ayer este anuncio que ratificó lo que ya había adelantado en ADN la vocera de gobierno en torno al envío humanitario de ayuda a Cuba. Ayer se le preguntó justamente al canciller qué es lo que podría ocurrir con eventuales represalias por parte de Estados Unidos, considerando que se ha endurecido el discurso de Donald Trump contra el régimen cubano, lo que a su vez mantenía a nuestro país en una posición de cierta manera, muchos decían incómoda, justamente por implicancias o represalias que esto podría conllevar a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Situación que ayer el canciller Alberto Van Klaveren descartó tajantemente. Él decía que no debería ser un problema justamente enviar ayuda humanitaria en la relación con Estados Unidos. Ahora, esa decisión justamente, si bien en la Cancillería le bajaron, por supuesto, le pusieron paños fríos a eventuales represalias, ayer de todas formas en la oposición insistían en que esta decisión del gobierno no la compartían, considerando, decían en la oposición, que habían otras prioridades y que los recursos deberían destinarse a temas ligados como por ejemplo la reconstrucción. Vamos a escuchar lo que decía el senador Iván Moreira y también los diputados Luis Sánchez y Franz Sauerbaum. La primera prioridad que tiene que tener el gobierno son los damnificados de los incendios en Chile. Si hablamos de humanidad, la dictadura de Cuba no ha tenido humanidad con un pueblo que se muere de hambre. Esto no es ayuda humanitaria. Si el gobierno de Gabriel Boric decidió sostener a una dictadura en Cuba con los recursos de todos nuestros compatriotas, esto es inaceptable, es una vergüenza. No puede ser que el presidente de nuestro país sea a las presiones del Partido Comunista. Yo me pregunto, a cambio de que el gobierno le va a entregar ayuda humanitaria, ¿qué señal se va a dar? A cambio de que se recuperen libertades políticas y por lo tanto el gobierno debiera tener un poquito de pudor, porque este régimen es un régimen que ellos no han condenado públicamente y que siguen apoyando. Bueno, lo primero es que si hay autoridades de este gobierno que han condenado públicamente al régimen cubano, y aquí de lo que se trata es de hablar, entiende uno, en planos distintos, ¿no? Una cosa es tener diferencias políticas, condenar incluso, y otra cosa son las ayudas humanitarias. Las ayudas humanitarias tienen que tener algo a cambio, es decir, en circunstancias distintas, con escenarios políticos muy distintos, se ha ayudado también a otros países. El propio ministro Álvaro Elizalde ayer recordaba cuando en el año 2019, cuando Venezuela era gobernada por Nicolás Maduro, el gobierno del presidente Sebastián Piñera envió ayuda humanitaria, porque ayudar a los pueblos que lo necesitan va más allá de los colores políticos, y uno entiende que esa es la base del concepto, ¿no? Ayuda humanitaria, y además a través de fondos que no se van a entregar directamente al gobierno de Díaz-Canel en Cuba. Ya explicabas tú, Paulina, hasta por verse la magnitud, pero va a ser a través de fondos de organismos de las Naciones Unidas. Uno entiende que un acto de humanidad es un acto de humanidad. Evidentemente el componente político no se puede desagregar, sobre todo en Chile, a propósito de que el Partido Comunista fue inicialmente el que empezó a levantar la voz para que el gobierno de Gabriel Boric llevara ayuda humanitaria a la isla, lo que para algunos derechamente es, y ya escuchábamos ahí a algunos de los parlamentarios haber respondido a esa presión, Paulina. Claro, la verdad es que otra arista que complica al gobierno justamente tiene que ver con estas presiones que han ido escalando por parte del Partido Comunista para el envío de ayuda humanitaria. Recordemos que el PC desde un comienzo ha dicho que Chile debería devolver la mano a la isla de Cuba a propósito de la ayuda que nosotros recibimos en el año 2010 a raíz del terremoto. Ayer conversábamos con algunos analistas respecto a esta situación. Ellos planteaban que es evidente la decisión del gobierno de enviar ayuda humanitaria como un gesto justamente al Partido Comunista en el contexto, decían algunos analistas, de una administración que está terminando, que está llegando a su fin y que ya siente que no tiene que rendir muchas cuentas por sus actos. Decían ayer algunos analistas a propósito de esta decisión que toma el presidente Gabriel Boric. Otros decían que hay contradicciones de la propia moneda respecto a este tema, considerando que en su minuto, cuando el presidente Gabriel Boric era diputado, respaldaba el régimen cubano y ahora ya
ya en el cargo de presidente de la República, ha dicho que a él le parece que en Cuba hay una dictadura. Claros matices respecto a la situación que ocurre en la isla, que han ido cambiando con el paso del tiempo. Ayer el canciller Van Claveren decía que esta decisión de enviar ayuda humanitaria no obedece a presiones de ningún tipo. Chile está siendo pauteado por el drama humanitario y no por otra cosa, decía el canciller Alberto Van Claveren, cuando en el PC, en el Partido Comunista, valoraron esta decisión del gobierno, mientras que en la Democracia Cristiana se mostraron un poco más cautos. Vamos a escuchar a la diputada Natalie Castillo y su par de la DC, Héctor Barría. Bueno, valoramos la decisión política que ha adoptado el gobierno de Chile al concretar esta colaboración humanitaria a través del Fondo contra el Hambre y la Pobreza. Creemos que es una señal muy correcta y también coherente frente a la crisis que hoy día está viviendo el pueblo cubano. Esperamos que esta ayuda también se materialice en el más breve plazo posible y se den a conocer los detalles de este aporte. Hubiésemos preferido que se ponga en acción a Naciones Unidas, a organismos internacionales de colaboración y que no tenga una participación directa el gobierno, porque se da una señal bastante equívoca con respecto a si estamos de verdad por la gente o estamos por la dictadura cubana. Bueno, el presidente Boric, ayer ustedes ya decían, lo mencionaba en sus redes sociales, reiteró a terminar con el bloqueo de Estados Unidos, aseguró que justamente lo del bloqueo ha generado pobreza y ha generado justamente un daño a niños y niñas y personas inocentes. Es la isla a raíz de esta crisis. Y hoy también cierra la semana con un consejo de gabinete. Va a estar el presidente Gabriel Boric con todos sus ministros desde las 8:30 aquí en la sede de gobierno. Varios temas sobre la mesa y muchos dicen quizás uno de sus últimos consejos de gabinete antes de dejar la moneda el próximo 11 de marzo. Sí, claro, es un consejo de gabinete que siempre lo hemos contado. El presidente Gabriel Boric hace mensualmente con sus 24 ministros, pero este tiene probablemente una connotación muy distinta a 26 días ya del cambio de gobierno. Un tema que, por cierto, el proceso de cambio de mando va a estar sobre la mesa y ya lo hemos reiterado harto. Los últimos pendientes del Ejecutivo, sobre todo en materia legislativa, ya concentrados casi única y exclusivamente en la posibilidad de que avance y se destrabe en el Congreso el proyecto de ley de Sala Cuna. Gracias, Paulina. Bien, buenos días. Buenos días.